Discursos de Cristo de los últimos días. La fe en Dios debe empezar por comprender las tendencias malvadas del mundo. Aunque algunos jóvenes creen en Dios, les resulta muy difícil librarse del mal hábito de que les guste jugar a videojuegos. ¿De qué tipo de cosas suelen consistir los videojuegos? Contienen mucha violencia. Los videojuegos pertenecen al reino del diablo. La mayoría, después de jugar a estos juegos durante mucho tiempo, ya no puede hacer ningún trabajo real. Ya no quiere ir a la escuela, trabajar o pensar en su futuro, y menos aún pensar en su vida. ¿De qué cosas están ahora llenos los corazones de los jóvenes en la sociedad? Aparte de comer, beber y divertirse, sus corazones se llenan jugando a videojuegos. Todo lo que dicen y piensan es absurdo e inhumano. Ya no se pueden usar las palabras sucio ni malvado para describir las cosas en las que piensan. No se trata de cosas que deberían tener los que poseen una humanidad normal, pues son todas absurdas e inhumanas. Si hablas sobre asuntos o temas que tienen que ver con la humanidad normal, no pueden soportar oír hablar de eso. No están interesados, no están dispuestos a escucharlo e incluso sentirán antipatía hacia ti. No comparten un lenguaje común ni temas comunes con las personas normales. Todos sus temas giran en torno a comer, beber y divertirse. Tienen el corazón lleno de estas tendencias mundanas. ¿Qué perspectivas de futuro tendrán? ¿Tienen siquiera futuro? No, estas personas se echarán a perder. Echarse a perder es una expresión apropiada. ¿Qué significa? ¿Son capaces de involucrarse en las actividades en las que la humanidad normal debería hacerlo? Estas personas no se esfuerzan en estudiar y si se les obligase a trabajar duro en un empleo, ¿estarían dispuestas a hacerlo? No. ¿Qué se les pasaría por la cabeza? Pensarían, ¿qué sentido tiene trabajar? Este trabajo es muy agotador. ¿Qué puedo ganar con ello? Nada que no sea cansarme y acabar dolorido. Jugar a videojuegos es mucho más divertido, relajante y placentero. Cuando me siento frente a la máquina y vivo en un mundo virtual, lo tengo todo. Si les obligaras a tener un empleo de 9 a 5, a ser puntuales y a trabajar en un horario fijo, ¿cómo se sentirían? ¿Estarían dispuestos a atenerse a esos horarios y atarse de esa manera? Cuando alguien siempre está jugando a videojuegos y perdiendo el tiempo con la máquina, pasado un tiempo, su voluntad desaparece y se vuelve decadente. Los incrédulos disfrutan siguiendo las tendencias y les gustan las modas, especialmente a los jóvenes. Y la mayoría de ellos no tienen trabajos adecuados ni caminan por la senda correcta.
sus padres son incapaces de manejarlos, sus maestros no pueden hacer nada con ellos. No hay nada que el sistema educativo de ningún país pueda hacer acerca de esta tendencia. El diablo Satanás hace cosas con el fin de tentar a las personas y llevarlas a la depravación. Aquellos que viven en el mundo virtual no tienen ningún interés en nada que tenga que ver con la vida de la humanidad normal. No están de humor para trabajar ni estudiar. Solo les preocupa jugar a videojuegos, como si estuvieran siendo seducidos por algo. Los científicos han asegurado que en cuanto las personas que juegan a videojuegos se meten en el personaje del juego, sus cerebros empiezan a segregar algo que les excita e incluso les hace alucinar un poco. Y entonces se vuelven adictos a los juegos y siempre están pensando en jugarlos. Siempre que se aburren o están haciendo algún trabajo adecuado, lo que de verdad quieren es ponerse a jugar a videojuegos y poco a poco se convierten en su vida entera. Jugar a videojuegos es como tomar un tipo de droga. Una vez que alguien comienza a ser adicto, se hace difícil alejarse de ello y es muy difícil dejarlo. Lo destroza. Así pues, independientemente de si son personas jóvenes o mayores, cuando han adquirido este mal hábito, se vuelve difícil dejarlo. Algunos niños se pasan toda la noche despiertos, jugando noche tras noche, y sus padres no son capaces de controlarlos ni de vigilarlos. Así que estos niños acaban jugando hasta matarse delante del ordenador. ¿Cómo murieron? Las pruebas científicas dicen que su cerebro estaba dañado. Jugaron hasta morir. ¿Creéis que jugar a videojuegos es algo que la humanidad normal debe hacer? Si fuera necesario para la humanidad normal de la gente, si fuera la senda correcta, entonces, ¿por qué las personas no los pueden dejar? ¿Cómo pueden sentirse cautivadas por ellos hasta semejante punto? Esto prueba una cosa: jugar a videojuegos no es una buena senda. Pasarse el día perdido en Internet, navegando online para esto o aquello, mirando cosas insanas y jugando a videojuegos. Jugar a tales cosas durante todo el día solo puede provocar que las personas se degraden con cosas sin sentido y hieran y hagan daño a la gente. Ninguna de esas sendas es buena. Actualmente, los adolescentes, los jóvenes e incluso la gente de mediana edad y los ancianos juegan todos a videojuegos. Hay cada vez más gente que juega. Aunque la mayoría es consciente de que no es algo bueno, no pueden resistirse. Este hábito de jugar está perjudicando a las nuevas generaciones y ha perjudicado a muchísima gente. ¿Y cómo surgen los juegos? ¿Acaso no provienen de Satanás?
Hay algunas personas absurdas que dicen: los videojuegos son un símbolo del avance científico moderno, son logros científicos. ¿Y qué decir de esta explicación? Es repugnante. Esto de los videojuegos no es una buena senda y no es la correcta. No se trata simplemente de una cuestión de seguir las tendencias sociales, pues hasta los incrédulos dicen que jugar mata tu sentido del propósito. Si no puedes dejar algo tan simple como esto, si no puedes controlarte en este sentido, entonces corres peligro. Hoy en día es común que la gente juegue a videojuegos y consuma drogas, ya sean jóvenes o viejos, y el mundo entero es así. No importa cuánto tiempo hayas creído en Dios, si ni siquiera puedes controlar algo como jugar a videojuegos, entonces un día, cuando te parezca que creer en Dios es inútil, aburrido y monótono, ¿no empezarás a drogarte y a experimentar con todo tipo de estimulantes como hacen los incrédulos? Esto es sumamente peligroso. Quizás creas en Dios, pero no tienes ningún fundamento y no has obtenido la verdad, de modo que sigues corriendo un gran peligro de traicionarle. Es muy posible que caigas de bruces ante cualquier cosa que te suceda. Existen muchas tentaciones en este mundo malvado y Satanás usa todo tipo de maneras para seducir a aquellos que creen en Dios, pero no persiguen la verdad. Si no comes y bebes con regularidad las palabras de Dios, y tu corazón y tu mente se quedan a menudo en blanco, entonces corres un grave peligro. ¿Se encuentra vuestro corazón en blanco la mayor parte del tiempo? Los jóvenes están casi siempre en blanco. Es muy peligroso dejar este problema sin resolver. Ya que crees en Dios, debes leer más de sus palabras, y cuando seas capaz de aceptar algo de la verdad, será un punto de inflexión y serás capaz de escapar de esta época tan peligrosa y mantenerte firme en la iglesia. Cada vez son más los jóvenes que se unen a la casa de Dios y bastantes de ellos son veinteañeros. Están en la flor de la vida, todavía no han decidido sus objetivos vitales, no tienen aspiraciones y aún no comprenden lo que es la vida. ¿Y qué se manifiesta en estas personas? Os propongo dos expresiones: soberbia juvenil y falta de discernimiento. ¿Y por qué digo esto? Hablemos primero de lo que se entiende por soberbia juvenil. ¿Podríais explicar qué es la soberbia juvenil? ¿Qué clase de carácter es este? ¿Qué tipo de manifestaciones presenta? Es cuando la gente piensa que lo que a ellos les gusta es lo mejor, que lo que ellos imaginan es lo correcto y no están dispuestos a escuchar a nadie. En una palabra, este tipo de carácter es arrogante. Este es el carácter típico de las personas de esta edad.
sea cual sea su entorno vital o sus antecedentes o la generación a la que pertenezcan, todos los de este grupo de edad poseen la soberbia de la juventud. ¿Por qué digo esto? No es que esté predispuesto en su contra o que piense mal de ellos, sino que las personas de este grupo de edad albergan un tipo de carácter extremadamente arrogante, frívolo y orgulloso. Como no tienen mucha experiencia mundana y entienden tan poco de la vida, en cuanto se encuentran con algunas cosas en el mundo o en la vida, piensan: ya lo entiendo, ya lo he descubierto, ya lo sé todo. Puedo entender lo que dicen los mayores y estar al día de lo que es popular en la sociedad. Mira lo rápido que se desarrollan ahora los teléfonos móviles y lo complejas que son todas sus funciones. Yo lo sé todo, no como vosotros, los mayores, que no entendéis nada. Cuando una persona mayor acude a ellos para que le ayuden con algo, llegan a decir: cuando la gente se hace vieja es inútil. Ni siquiera saben usar un ordenador. ¿Qué sentido tiene que sigan viviendo? ¿Qué es esto? Es una manifestación de la soberbia de la juventud. Los jóvenes tienen mejor memoria y aceptan las nuevas ideas más rápido, y siempre que aprenden algo nuevo, desprecian a los mayores. Este es un carácter corrupto. ¿Y es este tipo de carácter el de la humanidad normal? ¿Se consideraría una manifestación de la humanidad normal? No. Por eso se llama soberbia juvenil. ¿Por qué entonces se llama soberbia y no arrogancia? Porque es un carácter exclusivo de los jóvenes. Aprenden una pequeña cosa y se vuelven engreídos. No conocen su propio lugar en el universo y tratan lo que han aprendido como si fuera capital. Todas las personas son así cuando son jóvenes, hasta que se hacen un poco mayores. Comprenden un poco más y experimentan más altibajos en la vida. Entonces se vuelven más maduros y estables y prefieren comportarse de un modo más humilde. No montan un escándalo cuando aprenden a hacer algo y no se enfadan cuando no pueden conseguirlo. Los jóvenes son sumamente engreídos. Cada vez que aprenden a hacer algo, tienen que alardear de ello y son presuntuosos. A veces, cuando se emocionan, empiezan a sentir que han superado a todos los demás, que el mundo no es lo bastante grande para ellos y desearían vivir en otro planeta. Esto es soberbia. La soberbia juvenil se caracteriza ante todo por la ignorancia del propio lugar en el universo, la ignorancia de lo que la gente necesita y qué senda debe seguir en la vida, en qué condiciones es peligroso vivir y qué debe hacer. Es como suele decir la gente:
no tienen discernimiento y no saben nada de la vida. La gente de esta edad tiene este carácter de soberbia, por eso brotan de ellos tales cosas. Hay jóvenes que piensan que todo el mundo está por debajo de ellos, y cuando dices algo que no les gusta, simplemente te ignoran. Es difícil para los padres entender lo que piensan los jóvenes. Basta una palabra equivocada para que les dé una rabieta y se marchen furiosos. Es difícil comunicarse con ellos. ¿Por qué los padres de hoy en día tienen dificultades para gestionar y educar a sus hijos? No es porque los padres estén mal educados y no entiendan la mente de los jóvenes. Es que el pensamiento de estos se ha vuelto anormal. A todos los jóvenes les gustan las tendencias mundanas y son cautivos de ellas. Todos son víctimas sacrificables para Satanás. Se están depravando demasiado rápido y es difícil que se den cuenta de ello. Por eso no es fácil ser padre. Algunos padres incluso se esfuerzan por aprender psicología infantil para educar a sus hijos. Hoy en día, muchos niños padecen enfermedades extrañas como el autismo y la depresión, lo que los hace difíciles de manejar. La gente no tiene una senda ni una explicación clara para estos problemas. Y los intelectuales de las escuelas y la sociedad han inventado frases como mentalidad rebelde o fase rebelde. ¿Por qué no existían estos términos en generaciones anteriores? Hoy en día, la ciencia ha avanzado mucho y han surgido todo tipo de frases extrañas. Esta humanidad se está volviendo cada vez más depravada y las cosas de la humanidad normal están disminuyendo. ¿Acaso no viene esto provocado por las tendencias malignas de la sociedad? Y por eso, la razón por la que vosotros, los jóvenes, podéis sentaros aquí ahora, con el deseo sincero de oírme hablar, escuchándome compartir de esta manera, no es porque ninguno de vosotros sea grande y esté dispuesto a elegir la senda de la búsqueda de la verdad, sino por la gracia de Dios. La razón es que Él no os ha entregado al mundo ni a Satanás. ¿Ves a esos jóvenes en la sociedad que no creen en Dios? No importa quién trate de persuadirlos de que lo hagan. No serviría de nada aunque yo les hablara. ¿Se trata solo de una cuestión de soberbia juvenil? ¿Qué clase de personas son? Si no poseen conciencia ni razón, no son más que bestias y demonios. Si les hablas con palabras humanas, ¿serán capaces de entender? Ya no es que sea difícil comunicarse con ellos, es que se niegan en redondo a escuchar. Se debe a la gracia y la custodia de Dios que seáis capaces ahora de aceptar su obra,
de entender sus palabras y de tener interés en la senda de la verdad. Por tanto, debéis aprovechar esta oportunidad para desempeñar vuestro deber y esforzaros por establecer firmemente los cimientos de vuestra fe en Dios durante este tiempo. Entonces estaréis seguros y no os dejaréis arrastrar fácilmente por estas tendencias malvadas. En cuanto estas tendencias malvadas atrapan a la gente, ésta se deja arrastrar fácilmente por ellas. Y cuando vuelvan a arrastrarte, ¿te querrá Dios entonces? No, Él no te querrá. Dios ya te ha dado una oportunidad y en ningún caso volverá a quererte. Cuando Dios ya no te quiera, estarás en peligro y serás capaz de cualquier cosa. Ahora que ya hemos hablado de la soberbia de la juventud, hablemos de la falta de discernimiento. Falta de discernimiento es una expresión un tanto formal. Adelante, explicad lo que significa literalmente. Es cuando una persona no puede distinguir lo bueno de lo malo y piensa que lo que considera bueno siempre será bueno y que lo que considera malo siempre será malo, y no importa cómo se le expliquen las cosas, no escucha. Es cuando alguien no distingue el bien del mal y carece de discernimiento. Ese es más o menos su significado literal. No ser capaz de distinguir el bien del mal y no distinguir qué cosas son positivas y cuáles negativas. Debido a su soberbia juvenil, les resbala todo lo que se les dice y piensan, lo que digan los demás está mal y lo que digo yo está bien. Que nadie intente decirme cómo son las cosas, no les escucharé. Voy a ser muy terco y seguiré siéndolo, e insistiré en mis ideas, incluso cuando me equivoque. Este es el tipo de carácter que tienen, no saben discernir. En apariencia, pueden soltar doctrina tras doctrina y pueden hablar de ellas de forma más clara y comprensible que nadie. Así que, ¿por qué siempre se enredan y confunden cuando llega el momento de actuar? Saben muy bien lo que es correcto, pero no escuchan. Hacen lo que quieren y actúan como les da la gana. Esto es caprichoso y absurdo. Las personas que siguen las tendencias del mundo son bastante absurdas. Son aficionados al parkour y al buentín, y les gusta buscar emociones en todo tipo de deportes extremos. ¿No es absurdo? ¿También os gusta el parkour? A mí me gustaba. ¿Y por qué te gustaba? ¿No sabías que el parkour es peligroso? ¿No sabías que estás arriesgando tu vida cuando haces parkour? Las personas no son arañas ni reptiles. Si trepan por una pared, seguro que se caen. Los humanos no tienen esa habilidad y no es algo que posean los que tienen una humanidad normal. ¿Cómo puede gustaros? Es porque estas cosas pueden proporcionar a la gente
una especie de estimulación visual y emocional. Por eso quieren hacer parkour. ¿Qué es lo que rige este pensamiento? ¿Viene de Spider-Man? ¿Acaso no existe una mentalidad y un deseo en lo más profundo del ser humano de querer salvar el mundo, de ser un superhéroe? Hay héroes voladores en muchas películas y programas de televisión que vuelan y van de tejado en tejado, y la gente los admira de verdad. Así es como estas cosas se implantan en las mentes de los jóvenes. ¿Y cómo se les puede envenenar así? Esto tiene que ver con las preferencias y búsquedas de la gente. Toda persona quiere ser un héroe, ser un superhombre, tener poderes especiales. Por eso adoran a Satanás. Decidme, ¿a la gente normal le gustan estas cosas absurdas? ¿Posee la gente normal estos poderes especiales? Por supuesto que no. ¿Acaso todas estas cosas no fueron inventadas e imaginadas por la gente? Si estas cosas extrañas existieran realmente, ¿no estarían poseídos por espíritus malignos quienes las tuvieran? ¿Existía el parkour en la época de Adán y Eva? ¿Hay algo sobre el parkour escrito en la Biblia? El parkour es producto de la malvada sociedad moderna. Es una de las formas en que Satanás engaña y corrompe a la gente. Satanás se aprovecha de la propensión de los jóvenes a lo extraño y excitante e inventa, sueña y representa algunas historias. Así es como engaña a estos adolescentes sin discernimiento, conduciéndoles a buscar los extraños y emocionantes poderes especiales de Satanás. ¿Acaso no está envenenando a la gente? Estas cosas se convierten en veneno en el momento en que entran en la mente de las personas. Y si no puedes reconocer este veneno, no puedes renunciar completamente a él y nunca te librarás de su influencia, perturbación y control. ¿Se puede eliminar fácilmente este veneno? ¿Cómo se puede resolver este problema? Algunas personas detestan desprenderse de estas cosas. Les parece que son agradables y no son venenos, y son incapaces de desprenderse de ellas si piensan así. Por tanto, para evitar caer en las tentaciones de Satanás, debes hacer todo lo posible para mantenerte alejado de aquello que puede corroer tu corazón y envenenarte mientras tu estatura es aún pequeña, porque careces de discernimiento y aún eres necio y estás lleno de soberbia. No te has equipado con suficientes cosas positivas y no posees nada de la realidad verdad. Hablando en términos de fe, no tienes vida ni estatura. Lo que tienes es solo un poco de disposición, una voluntad de creer en Dios. ¿Piensas que creer en Dios es bueno? ¿Que es la senda correcta por la que caminar y la manera de ser una buena persona?
Sin embargo, reflexionas. No soy una mala persona entre los incrédulos. Me gusta el parkour, pero no he hecho nada malo. Sigo siendo una buena persona. ¿Concuerda esto con la verdad? ¿Crees que no tienes un carácter corrupto solo porque no hayas hecho nada malo? Vives en las tendencias malvadas. Con eso es suficiente para demostrar que tu corazón está lleno de cosas malvadas. Decidme, ¿está muy influenciada una persona por su entorno? Ahora estás cumpliendo con tu deber en la iglesia. Ese es el entorno en el que te hallas. Estás con tus hermanos y hermanas todos los días y rodeado por personas que creen en Dios. Y también eres firme en tu fe en Él. Si te pusieran entre los incrédulos, si te obligaran a quedarte entre ellos, ¿seguirías teniendo a Dios en tu corazón? Si estuvieras en contacto con ellos o vivieras entre ellos, ¿no seguirías las tendencias igual que ellos? Algunos dicen, no pasa nada, tengo a Dios cuidándome y protegiéndome, así que nunca iría por esa senda. ¿Te atreves a hacer esa promesa? Mientras ames y busques estas cosas, eres capaz de seguir obstinadamente las tendencias. Aunque en el fondo sepas que está mal, te dirás con indiferencia, perdóname, Dios, esto estuvo mal de mi parte. Con el tiempo, dejarás de sentirte culpable o cualquier otra cosa y reflexionarás. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no le he visto? Dudarás constantemente de Dios y poquito a poco desaparecerá la fe que un día tuviste. Llegado el momento en que tu corazón niegue completamente a Dios, ya no querrás seguirle ni hacer nada que tenga que ver con tu deber. E incluso te arrepentirás de haber elegido en su momento cumplir con un deber. ¿Por qué la gente puede cambiar tan fácilmente? Lo cierto no es que hayas cambiado, sino que nunca llegaste a tener la realidad verdad. Aunque en apariencia crees en Dios y cumples con tu deber, los pensamientos mundanos y satánicos, los puntos de vista, las maneras de interactuar con la gente y el carácter corrupto dentro de ti nunca se han desechado y sigues lleno de cosas satánicas. Sigues viviendo según esas cosas. Por eso tu estatura sigue siendo escasa. Todavía estás en una etapa peligrosa. Todavía no estás seguro ni a salvo. Mientras tengas un carácter satánico, te seguirás resistiendo y traicionando a Dios. Para resolver este problema, primero debes comprender qué cosas son malvadas y de Satanás, por qué son dañinas, por qué Satanás hace estas cosas, qué tipo de veneno sufren las personas cuando las aceptan y en qué se convertirán tales personas, así como qué tipo de persona pide Dios que sean. ¿Qué cosas pertenecen a la humanidad normal? ¿Qué cosas son positivas y cuáles negativas?
Solo tendrás una senda si tienes discernimiento y eres capaz de ver estas cosas con claridad. Además, en el lado positivo, también debes cumplir con tu deber de forma proactiva mientras ofreces tu sinceridad y devoción. No seas descuidado ni vago. No te acerques a tu deber o a lo que Dios te ha confiado desde la perspectiva de los incrédulos, ni con las filosofías de Satanás. Debes comer y beber más de las palabras de Dios, tratar de comprender todos los aspectos de la verdad y entender claramente la importancia de cumplir un deber, y luego practicar y entrar en todos los aspectos de la verdad mientras cumples con tu deber, para poco a poco llegar a conocer a Dios, su obra y su carácter. De esta manera, sin darte cuenta, tu estado interior cambiará. Habrá más cosas positivas y activas dentro de ti y menos cosas negativas y pasivas, y tu capacidad de discernirlas será más fuerte que antes. Cuando tu estatura aumente hasta este punto, tendrás discernimiento sobre todos los tipos de personas, asuntos y cosas de este mundo, y serás capaz de comprender la esencia de los problemas. Si vieras una película hecha por incrédulos, serías capaz de percibir de qué venenos podría sufrir la gente después de verla, así como lo que Satanás pretende inculcar e implantar en la gente a través de estos medios y tendencias, y lo que pretende corroer en ellos. Poco a poco serás capaz de comprender estas cosas. No acabarás envenenado después de ver la película y tendrás discernimiento sobre ella. Será entonces cuando realmente tendrás estatura. Después de ver unas cuantas películas de superhéroes y de fantasía, algunos jóvenes quedan infectados con un deseo. Les gustaría tener habilidades extraordinarias como los protagonistas. ¿Acaso no están así de envenenados? Si no vieras esas películas, ¿podría dañarte ese veneno? No. ¿Qué quiero decir con esto? Que vives en una sociedad malvada, así que cuando tu estatura es escasa y careces de discernimiento, pueden dominarte cosas que pertenecen a las tendencias malvadas porque te las encontraste primero y las vas a tratar como cosas positivas, como normales y adecuadas. Esta es una de las maneras en las que Satanás envenena a la gente. Decidme, ¿no es malvado Satanás? Satanás tiene muchas maneras de corromper a la gente. Se puede decir que cualquiera que haya visto este tipo de películas tiene esta clase de deseo. Hubo un niño que vio una película de fantasía y corría por su patio montado en una escoba cada vez que tenía algo de tiempo libre. Al principio no podía volar por más que lo intentara, hasta que un día empezó a volar de verdad. No volaba por sí mismo,
sino que era una fuerza exterior la que le hacía volar. Cuando empezó a volar, no pudo evitar soltar el mismo grito extraño que el personaje de la película. Una especie de espíritu había entrado en él. ¿Montar en escoba forma parte de la vida humana normal? ¿Puedes montar a caballo o en burro? ¿Por qué tienes que montar en escoba y volar? ¿Es eso posible? Se ve enseguida que no es algo que haga la gente normal. Los palos de escoba no pueden volar. Solo pueden hacerlo con la ayuda de espíritus malignos. Así que es obra de Satanás y de esos espíritus. Satanás y los espíritus malignos hacen cosas asombrosas, extrañas y ridículas que la gente normal no hace. ¿Tenéis un poco de discernimiento de las cosas que hace Satanás? ¿Qué tipo de actitud debéis tener hacia esas cosas? ¿No deberíais renunciar a ellas? Cuando tengáis tiempo, reflexionad sobre vosotros mismos y comprobad qué cosas extrañas permanecen en vuestra mente. ¿Por qué tenéis tantas cosas raras en la cabeza? Porque la gente de vuestra generación se ha envenenado mucho. Todos queréis revolotear de tejado en tejado, ser Spider-Man o Batman y convertiros en seres superiores. Esto no es lo que debe tener o poseer la gente con humanidad normal. Si te empeñas en buscar cosas que no son necesarias para aquellos con humanidad normal, y si trabajas de manera persistente para tratar de experimentarlas, quizás atraigas la obra de espíritus malignos. Cuando los espíritus malignos poseen a las personas, éstas están en problemas. Quedan cautivas de Satanás y corren peligro. ¿Cómo se puede resolver este problema? Las personas deben acudir a Dios con regularidad. No deben caer en la tentación ni dejarse engañar por Satanás. En esta era maligna donde los demonios y los espíritus inmundos pululan y corren desenfrenados, si puedes orar para que la gracia y la protección de Dios estén siempre contigo y pedirle que te cuide y te proteja para que tu corazón no se aparte de Él y puedas adorar a Dios con honestidad y de corazón. ¿Acaso no es esta la senda correcta? ¿Y estáis dispuestos a recorrer esta senda? ¿Estáis dispuestos a vivir siempre bajo el cuidado y la protección de Dios y bajo su disciplina? ¿O queréis vivir en vuestro propio mundo libre? Si Dios os disciplina, a veces puede haceros sufrir un poco físicamente. ¿Estáis dispuestos a pasar por eso? Sí. Ahora decís que estáis dispuestos, pero puede que empecéis a refunfuñar cuando os enfrentéis a la realidad. No basta con estar dispuesto a sufrir, también debes tener la voluntad de luchar por la verdad. Solo podrás mantenerte firme
cuando comprendas la verdad. Es preocupante que los jóvenes sean tan inestables, que no atiendan los deberes que les corresponden, ni tengan en mente las cosas adecuadas, y que no estén dispuestos a leer las palabras de Dios, ni a esforzarse por alcanzar la verdad. Esto es peligroso. Es difícil decir si terminará en vida o en muerte. Hoy hay algunos jóvenes que han escuchado sermones durante varios años. Han comenzado a interesarse por la verdad y están dispuestos a tomar notas cuando escuchan sermones. Sienten una especie de hambre y sed de justicia y son capaces de entender la verdad. Esto significa que ya tienen un fundamento y mientras la verdad se arraigue en sus corazones, estarán mucho más seguros. Si siguen esforzándose por alcanzar la verdad, esto garantizará que sean capaces de comprender la verdad, entrar en la realidad verdad y alcanzar la salvación.